La fibrilación atrial en el perioperatorio es todo un campo en lo que es la atención de la medicina perioperatoria. Se trata de una patología que ahora, con el envejecimiento de la población, cada vez se está viendo con más frecuencia y muchos de esos pacientes, además, vienen con el reto de que ya previamente están anticoagulados, entonces agrega una dificultad más para el manejo, como lo es el traslape de la anticoagulación. Para desarrollar este tema de la fibrilación atrial en el perioperatorio, vamos a dividir en tres subtemas. Para ilustrar, vamos a empezar con un caso clínico. Posteriormente, vamos a revisar los conceptos de la fibrilación atrial y al final hacer un repaso de los mensajes más importantes para llevar a casa. En cuanto al caso clínico, esta se trata de una paciente femenina de 96 años, prácticamente un siglo de edad. Y como es de esperar, por la edad de esta paciente, tiene múltiples comorbilidades. Dentro de esto estaba la hipertensión arterial, tiene una valvulopatía aórtica, tiene datos de insuficiencia cardíaca y esta paciente sufrió una fractura de cadera izquierda al caer de su propia altura. La paciente tiene ya varios días de estar en el servicio de emergencias esperando ser operada y llega a sala de operaciones para que se le realice una osteosíntesis de la cadera izquierda. En vista de esta gran cantidad de comorbilidades y para tener un control hemodinámico un poco más versátil, decidimos no colocarle un bloqueo neuroaxial y se le dio una anestesia general, entre comillas, ligera. La dosis que se le aplicó de propofol fue de 50 miligramos. Se le aplicó también una dosis muy pequeña de atracurio de 15 miligramos y luego se procedió a la intubación endotraqueal. Hasta ese entonces no hubo problema. Sin embargo, aproximadamente unos 6-7 minutos después de la intubación, la paciente presenta este trazo. Observe que previamente estaba acá, como se puede observar, una onda P estaba en ritmo sinusal y de pronto se dispara la frecuencia a más de 200 por minuto y se trata de una taquiarritmia con RR que podríamos catalogar como irregularmente irregulares. Y observe también cómo la onda de pulsioximetría que estaba con una curva definida durante ese episodio en donde la frecuencia cardíaca sube a más de 200 por minuto, se aplana prácticamente. Y sin embargo, hasta ese momento la paciente no tenía hipotensión. De hecho, la paciente llegó con hipertensión en orden de 181 sobre 103 milímetros de mercurio. En este contexto, decidimos aplicarle un antiarrítmico, amiodarona, 2 ampollas, 300 miligramos intravenoso para aplicar en un espacio de unos 15 a 30 minutos. Se avisó a los cirujanos de que había que esperar hasta que compensáramos la paciente antes de proceder a la osteosíntesis de la cadera. Después de haber dado un tiempo prudencial de más de 40 minutos, la paciente continúa con la fibrilación atrial y la única respuesta que logramos con la dosis de amiodarona fue bajar la respuesta ventricular. En este momento la frecuencia cardíaca bajó a alrededor de 160 por minuto. Recordemos que como es una fibrilación atrial, la frecuencia cardíaca oscila de manera muy abrupta. Sin embargo, en ese momento ya no tenía frecuencias de casi 200, sino frecuencia que oscilaba entre 150, luego subía a alrededor de 170 y ahí estaba oscilando. Y la presión bajó un poco, probablemente también por el efecto vasodilatador de la amiodarona, así como el esperable efecto
inotrópico negativo, que es propio de todos los antiarrítmicos. En vista de que ya habíamos aplicado un bolo de amiodarona y siguió así, decidimos aplicar otro bolo de amiodarona y a pesar de ello no hubo una reversión al ritmo sinusal. El electro base de ella era de ritmo sinusal y decidimos entonces realizarle una calibración eléctrica sincronizada. Se le aplicó la calibración eléctrica con una dosis inicial de 100 joules bifásicos, sin embargo no hubo respuesta y hubo necesidad de ir incrementando paulatinamente hasta que luego de 6 calibraciones eléctricas sincronizadas se logró revertir al ritmo sinusal. Aquí ustedes pueden ver que la paciente ya está en ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 75 por minuto y hemodinámicamente se mantuvo en condiciones estables. Este electro entonces se logró luego de dosis crecientes de energía, empezando con 100 joules. Al final, en la sexta calibración, terminamos en 200 joules. Después de la calibración eléctrica, se puede observar en esta pantalla cómo la paciente está en ritmo sinusal, una frecuencia de 75 por minuto. Ahí ustedes pueden ver también cómo la frecuencia cardíaca por electro y por petimografía ya se igualizaron. Eso significa que cada complejo QRS ahora se traduce en una contracción ventricular y eyección ventricular efectiva. La cirugía transcurrió sin mayores problemas desde el punto de vista técnico y se trasladó esa paciente al servicio de recuperación. Ahí se mantuvo en ritmo sinusal. Ahí ustedes pueden ver cómo inclusive la paciente estaba con una saturación muy normal, con una frecuencia cardíaca de alrededor de 74 por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 por minuto con una presión arterial normal. Este caso es para ilustrar los problemas que nosotros vivimos con alguien que presenta una fibrilación atrial. En este caso fue una fibrilación atrial paroxismal que probablemente por la edad de esta paciente, si hubiera llegado a sala de operaciones con un electro de una fibrilación atrial, no nos extrañaría, puesto que la paciente tiene 96 años. Sin embargo, esta paciente con un ritmo sinusal de base presenta después de la inducción un episodio de fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. Ahora, aprovechando este caso ilustrativo, vamos a comentar sobre algunos conceptos sobre la fibrilación atrial. La fibrilación atrial es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica. Acá podemos agregar un término para clarificar mejor este párrafo. Es la arritmia cardíaca crónica más frecuente en la práctica clínica. Y en este tipo de alteración de ritmo se presentan latidos atriales que son incoordinados y desorganizados, generando un ritmo cardíaco que es rápido e irregular. La rapidez con que se presentan los latidos depende de la conducción atrioventricular. En condiciones normales, cuando no hay un freno farmacológico, se produce generalmente una alta respuesta ventricular, pero en algunos pacientes, por medio de la medicación o pacientes muy añosos por la presencia de degeneración del nódulo AB, puede tener una respuesta ventricular más despacio. Este cuadro probablemente ya había sido descrito por Hipócrates de Cos cuando acuña el término de esquizocordis. Esquizocordis significa corazón partido. No es que Hipócrates de Cos tenía un electrocardiógrafo, no existía ese aparato en aquel entonces. Sin embargo, probablemente por la descripción que hace de pulsos irregulares, quizás hace 2500 años Hipócrates de Cos lo que estaba describiendo era el hallazgo semiológico de un paciente con una fibrilación atrial. Y desde el punto de vista electrofisiológico, en una fibrilación atrial lo que existe es un fenómeno de reentrada en donde múltiples
múltiples corrientes de movimiento a nivel de los atrios, pero sobre todo en el atrio izquierdo produce una desorganización total de la actividad eléctrica en los atrios, pero sobre todo en el atrio izquierdo, y esto causa un bombardeo indiscriminado y desorganizado sobre el nódulo AB, y esta, dependiendo de la respuesta, va a producir entonces la despolarización del ventrículo en forma caótica. Algo que ahora electrofisiológicamente se ha identificado muy bien y se ha clarificado ese concepto es que las múltiples reentradas a nivel del atrio izquierdo ocurre principalmente a través y alrededor de los orificios correspondientes a las 4 venas pulmonares. Por eso es que en la actualidad, para el tratamiento por medio de la ablación, se hace una ablación con radiofrecuencia de los orificios alrededor de las 4 venas pulmonares para cortar los circuitos de reentrada o de micro reentrada a nivel del atrio izquierdo. A manera de colación, recordemos de que la fibrilación atrial es una arritmia que se presenta principalmente en pacientes que tienen una afectación del atrio izquierdo, mientras que el flúter atrial es una arritmia que se presenta principalmente en pacientes que tienen afectación del atrio derecho, aunque esta regla no es 100% precisa. Hay algunos pacientes que pueden tener excepciones. Y a veces podemos ver cosas como estas, cosas que nos pueden desorientar, porque en principio tiene una fibrilación atrial, pero hay complejos QRS que están anchos, como acá, una salva de 3 complejos anchos, acá hay 2 complejos, o sea, una dupleta de complejos QRS anchos, y en el fondo tiene una taquiarritmia que es típico de una fibrilación atrial de complejos QRS angostos. ¿Cuál sería la explicación de este trazo? Vamos a ver con más detenimiento. Este es el trazo de la paciente. Observe cómo al principio aquí hay 5 complejos QRS que son anchos. Posteriormente hay una seguidilla de complejos QRS que son angostos. Sabemos de que los complejos QRS angostos son de origen supraventricular, pero ¿será que esa paciente además concomitantemente tenga la tan mala suerte de que está cursando con una taquicardia ventricular alternando con una fibrilación atrial? Para eso tenemos que examinar este concepto de por qué en un paciente que tiene una fibrilación atrial puede tener complejos QRS anchos que no traduce necesariamente en la presencia de una arritmia de origen ventricular. La fibrilación atrial es una arritmia de origen supraventricular, pero ¿cómo explicamos el ensanchamiento de QRS? Que no sea porque concomitantemente es posible, pero es muy poco probable, que además tenga una arritmia de origen ventricular. Pues aquí se ve muy claramente y aquí se ve muy claramente. Después de una salva de fibrilación atrial, llama la atención de que previamente hay un complejo QRS que es relativamente lento, o sea, aquí RR bastante largo, y luego se produce un intervalo RR muy corto y aparece este ensanchamiento del QRS. Para entender mejor esto, tenemos que hacer un repaso de conceptos básicos de electrofisiología y sacar como conclusiones de un dogma que se acepta de que en caso de que tengamos complejo QRS angosto, este es de origen supraventricular y que cuando el complejo QRS es ancho es de origen ventricular. En otras palabras, si trazamos una raya que separa los atrios de los ventrículos a través del plano atrioventricular, podemos decir de que una arritmia que se origina por encima de este plano se llama arritmia supraventricular y una arritmia que se origina por debajo de este plano se llama arritmia ventricular. Esto es lo que se acepta. Sin embargo, hay algunas excepciones. Y
La excepción a la regla sería cuando tenemos un complejo QRS ancho por una arritmia supraventricular que está conduciendo hacia el ventrículo por medio de un fenómeno de aberrancia de conducción. Esto se puede observar, por ejemplo, en los pacientes que tienen una taquicardia sinusal, pero de base tiene un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Entonces, sigue siendo una taquicardia sinusal a pesar de que el complejo QRS está ensanchado. De hecho, se puede observar todas las ondas P que anteceden los QRS ensanchados. Pero, ¿cómo explicamos en el caso de la fibrilación atrial? ¿Cómo es que de pronto aparece complejos QRS que se ensanchan? Esto fue descrito por este fisiólogo, cardiólogo estadounidense, el doctor Richard Ashman, que vivió entre esos años 1890 y falleció en 1970. El doctor Richard Ashman describe este fenómeno que actualmente se le llama el fenómeno de Ashman en honor a su descripción, y básicamente en los pacientes que tienen fibrilación atrial, previo a un intervalo RR largo, le sigue un RR muy corto y aparece luego un ensanchamiento de QRS, generalmente un bloqueo de rama que puede ser derecha o de la rama izquierda. Y eso es porque cuando se produce una variación muy abrupta en los intervalos RR, produce una conducción decremental de una de las ramas y esto se traduce en el electro por ensanchamiento del QRS. Aquí típicamente se ve un ejemplo, RR largo, RR muy corto y luego la aberrancia de conducción de Ashman. En este caso tiene morfología de un bloqueo de rama izquierda de ADIs, pero también puede tener morfología de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Entonces, para recordar, el fenómeno de Ashman es cuando hay un intervalo RR largo y seguidamente aparece un intervalo RR muy corto y posteriormente se va a ensanchar el QRS por aberrancia de conducción. Aquí se puede ver claramente este fenómeno de Ashman, que ya tiene más de 70 años de haber sido descrito. Este fenómeno de Ashman fue descrito entonces en 1947 y de hecho es una herramienta muy útil para diferenciar en caso de taquicardia de muy alta frecuencia, que uno no le queda claro si se trata de una taquicardia ventricular o si se trata más bien de una taquicardia supraventricular con fenómeno de aberrancia. Bueno, en caso de que se presente un fenómeno de Ashman, uno está completamente seguro de que se trata de una taquicardia supraventricular, en ese caso una fibrilación atrial. El doctor Richard Ashman fue coautor junto con James Wilks, pero llama la atención de que esto no se llama el fenómeno de Wilks-Ashman, sino solamente como el fenómeno de Ashman. Entonces, para recordar, este fenómeno de Ashman es por una conducción aberrante que ocurre tras un intervalo RR corto precedido por un intervalo RR largo. Esto se puede presentar tanto en fibrilación atrial como en taquicardia atrial. Esto es una marca casi como patognomónica de que se trata de una fibrilación atrial. Cuando Gox y Ashman describieron este fenómeno, lo que ellos notaron con más frecuencia era la morfología de un bloqueo de rama derecha de ADIs. Sin embargo, tanto la rama derecha como la rama izquierda pueden conducir de forma aberrante en los pacientes que tienen fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. La fibrilación atrial es un problema de salud pública porque afecta a la población en una prevalencia de 0.4 a un 1%. Y a partir de los 60 años, el incremento es de forma exponencial. Por eso, si un paciente tiene 80, 90 años, ya no sería de extrañar de que tenga una fibrilación atrial crónica. Es así como
Cuando vemos a alguien de 80, 90 años que tenga arrugas, ya no nos extraña, pero sí nos extrañaría mucho que alguien de 20 años tenga un montón de arrugas. De hecho, el 8% de los pacientes mayores de 80 años tiene una fibrilación atrial. Entonces, esta epidemiología es realmente fácil de memorizar. 8% de los pacientes de 80 años. ¿Cuál es el problema con la fibrilación atrial? Que aumenta la incidencia de insuficiencia cardíaca congestiva, se pierde la patada atrial que contribuye con el 25% del llenado ventricular. Puede ser causa de inestabilidad hemodinámica precisamente por esa pérdida del 25% del llenado ventricular rápido activo. Y también por la estasis, sobre todo a nivel de la orejuela izquierda, puede causar fenómenos cardioembólicos. De hecho, se estima de que 1 de cada 6 pacientes que sufre eventos cerebrovasculares se debió a cardioembolia en un paciente que tiene una fibrilación atrial. Pero recordemos de que la fibrilación atrial per se es un problema, pero más problema cuando empieza a tirar émbolos, cardioémbolos, hacia distintas partes, sobre todo hacia el sistema nervioso central, hacia la circulación periférica como miembros inferiores y también hacia la circulación mesentérica. Es una causa importante de isquemia mesentérica. Acá vemos un paciente que falleció de un evento cerebrovascular y un émbolo tapó uno de los vasos cerebrales. Y tomográficamente nosotros veríamos algo así como este. Es un infarto lacunar talámico pequeño y como consecuencia de un fenómeno de cardioembolia. De hecho, este paciente ya había tenido otros episodios porque esta tomografía fue la secuela de un evento previo y actualmente, en el caso de este caso ilustrativo, llegó por un dolor intenso en miembro superior izquierdo y cuando se hizo el Doppler, lo que se le encontró fue, aparte de su fibrilación atrial, se le encontró un trombo a nivel de la arteria subclavia izquierda. Aquí ustedes pueden ver un trombo aquí, un trombo intraluminal en el tercio distal de la arteria subclavia izquierda. Lo que se le hizo fue una exploración vascular a nivel de la fosa antecubital. Ahí tenemos la arteria braquial y cuando se le hizo la arteriotomía, aquí se hizo la incisión y al meter un balón de Fogarty se extrajo todos esos fragmentos y dichosamente se logró reperfundir el brazo. Esto para ilustrar el concepto de que la fibrilación atrial realmente es un problema serio de la salud pública por la morbilidad per se y también por la comorbilidad de las complicaciones a nivel periférico. ¿Cómo podemos clasificar la fibrilación atrial? Podemos clasificarlo de acuerdo al tiempo y a la respuesta ventricular. Al tiempo significa el patrón de aparición con respecto al tiempo. Puede ser una fibrilación atrial aislada, cuando solo hay un episodio diagnosticado sin enfermedad cardiopulmonar de base demostrable. Esto es bastante típico en los pacientes que consume grandes cantidades de alcohol en un periodo corto. La fibrilación atrial recurrente es cuando previamente ya había tenido un episodio de fibrilación atrial y ahora nuevamente aparece otro episodio de fibrilación atrial. La paroxística es cuando se presentan episodios recurrentes que se autolimitan, es decir, aparece súbitamente y sin mediar tratamiento y a veces también con tratamiento desaparece la fibrilación atrial. La fibrilación atrial persistente es cuando a pesar del tratamiento farmacológico no se logra revertir el ritmo sinusal y amerita de calibración eléctrica que permite revertir hasta un 90% de las veces al ritmo sinusal. Y la fibrilación atrial permanente es cuando hay fibrilación atrial que no cede con terapia ni farmacológica ni eléctrica. Generalmente en esos casos coexiste con
un trasfondo de una miocardiopatía atrial con dilatación masiva del atrio izquierdo, generalmente en orden de 4 centímetros o más durante la diástole. ¿Cómo podemos diferenciar la fibrilación atrial de acuerdo a la respuesta ventricular? Entonces, si tiene una respuesta ventricular menor de 60, decimos de que es una fibrilación atrial de lenta respuesta ventricular o de baja respuesta ventricular. Si está entre 60 a 100, es una fibrilación atrial de adecuada respuesta ventricular. Y si tiene más de 100, decimos de que es una fibrilación atrial de alta respuesta ventricular. ¿Cómo evoluciona de forma natural la fibrilación atrial? En la mayoría de los casos, cuando se trata de fibrilación atrial paroxismal, revierte espontáneamente en menos de 24 horas. Esto es especialmente cierto cuando no hay una cardiopatía estructural y la irritabilidad del atrio se debe a la presencia de alteraciones tóxico-metabólicas como alcohol, como cocaína, como alteraciones electrolíticas como fiebre, entre otros. Y cuando esta fibrilación atrial dura más de 7 días, es poco probable de que vaya a tener una reversión espontánea, a menos de que nosotros le hagamos algo desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista eléctrico, o como ahora en la modernidad, la posibilidad de una ablación con radiofrecuencia. Desde el punto de vista etiológico, podemos tener la fibrilación atrial en pacientes con corazones normales o, lo más común, en pacientes con cardiopatía de fondo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que incrementan la posibilidad de fibrilación atrial? Está la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, muy importante, especialmente en gente joven, el consumo desmedido de alcohol, alteraciones electrolíticas, sobre todo de potasio y magnesio, el hipertiroidismo, esto es especialmente cierto en pacientes adultos mayores, y es el concepto de hipertiroidismo apático, que lo único que tiene el paciente es una fibrilación atrial. Intoxicación con monóxido de carbono también es una etiología que se ha atribuido como causa de fibrilación atrial. En cuanto a otros factores de riesgo, desde el punto de vista numérico, el 30 a 45% de los pacientes que tienen AFA paroxismal y hasta un 20-25% de los que tienen fibrilación atrial persistente ocurre en gente joven que no tiene una enfermedad cardíaca subyacente demostrable. Esto es lo que se le conoce como una fibrilación atrial aislada. Pero la mayoría de veces hay un sustrato estructural de fondo. Por eso decimos que fibrilación atrial es en realidad el epifenómeno de una cardiopatía estructural de fondo. O sea, es como ver la punta de un iceberg. Solamente vemos la fibrilación atrial en el electro, pero escondido por debajo podemos tener un paciente que tiene una valvulopatía, una hipertrofia ventricular, una cardiopatía isquémica, una dilatación de las cámaras cardíacas, hipertensión pulmonar, entre otras patologías cardíacas. ¿Cómo se manifiesta la fibrilación atrial? Generalmente, dependiendo de la respuesta ventricular y el tiempo de aparición, los pacientes pueden quejarse de fatiga, de disnea, sensación de palpitaciones, especialmente cuando se trata de fibrilación atrial de inicio súbito, reciente, paroxismal, mareo, angor, empeoramiento de ICC y, por supuesto, cuando hay consecuencias de la cardioembolia. En cuanto al tratamiento, es importante revertir todas las causas que predisponen a la fibrilación atrial. Controlar el hipertiroidismo, controlar la hipertensión, controlar la isquemia miocárdica, resolver la valvulopatía de fondo es el tratamiento más importante contra la causa de fondo. Y también hay que utilizar antiarrítmico para dos propósitos: para controlar la respuesta ventricular
o para revertir al ritmo sinusal. Para la reversión puede ser mediante fármacos o mediante descarga eléctrica. Y ahora en la modernidad, la reversión también se logra mediante la ablación endocavitaria utilizando estudios electrofisiológicos. El tratamiento depende muchísimo del impacto hemodinámico. Los pacientes que tienen, por ejemplo, en este caso, un impacto hemodinámico significativo con hipotensión, tenemos que clarificar si la fibrilación atrial es la causa de esta hipotensión. Y para ello utilizamos una sencilla regla. Dividimos la frecuencia por la frecuencia del electro. La frecuencia de pulso, en este caso 84, dividimos entre la frecuencia por el complejo QRS, que sería 126. Esto da un 66% de latidos efectivos. O sea, lo que tiene este paciente es una pérdida del 33% del complejo QRS no se transformó en una contracción ventricular efectiva. Consecuentemente, ese paciente tiene una hipotensión en donde la fibrilación atrial es un factor contribuyente importante. ¿Cuándo es el punto de corte? Cuando hay una pérdida de al menos el 25% de los complejos QRS no se tradujo en la aparición de una onda de pulsioximetría. En este caso, la reversión al ritmo sinusal debe acompañarse de una mejoría hemodinámica, puesto que hay una pérdida de un 33% de los complejos. Y en cuanto a fármacos antiarrítmicos, tenemos la amiodarona, el propranolol, el verapamilo, el sulfato de magnesio, la quinidina y la digoxina, todos con diferente grado de eficacia terapéutica para ya sea controlar la respuesta ventricular o para revertir el ritmo sinusal. Y a nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos la mayoría del arsenal terapéutico para los dos propósitos, revertir el ritmo sinusal o para controlar la respuesta ventricular. Pero es importante entender de que cuando vamos a cardiovertir un paciente, hay que tener el cuidado de no estar cardiovertiendo a un paciente que tiene un montón de trombos a nivel de la orejuela izquierda. Por eso, antes de una cardioversión, sobre todo la eléctrica, tenemos que cerciorarse de que la orejuela está libre de trombos. Eso es especialmente cierto cuando la fibrilación atrial ha durado más de 48 horas. Si la fibrilación atrial es paroxística y tiene menos de 48 horas de estar presente, nosotros podemos cardiovertir tanto farmacológicamente como eléctricamente en forma segura. Pero después de 2 días es preferible anticoagular a ese paciente o hacer un eco transesofágico descartando la presencia de trombo a nivel de la orejuela o documentando de que no tiene estasis a nivel de la orejuela izquierda para proceder a la cardioversión, porque de lo contrario podríamos estar incurriendo el riesgo de convertir un trombo que está estático dentro del atrio en una orejuela que empieza a contraer mecánicamente efectiva y va a expulsar esos trombos, causando la cardioembolia. La opción farmacológica más utilizada es la amiodarona. ¿Cómo se utiliza la amiodarona? Esta viene en ampollas de 150 miligramos, en ampollas de 3 cc, y la dosis usual es de unas 3 ampollas en 100 cc para pasar en 30 minutos, o sea, 450 miligramos en 30 minutos en los adultos. Y la dosis de mantenimiento se realiza con 10 a 15 miligramos por kilo en 24 horas. Eso generalmente sería de unas 6 a 8 ampollas de amiodarona en 24 horas. Sabemos de que la amiodarona es un buen antiarrítmico, pero la amiodarona tiene algunos inconvenientes, sobre todo la toxicidad orgánica a largo plazo. ¿Cuáles son estos problemas a nivel de los diferentes tejidos y órganos a largo plazo? Tenemos
depósitos corneales, manifestaciones gastrointestinales y sobre todo algo que siempre se nos viene a la mente es la disfunción tiroidea. Pero observa que la disfunción tiroidea, si bien es frecuente, pero no es tan frecuente como este otro montón de efectos secundarios que generalmente no lo tenemos contemplado. En los pacientes que tiene EPOC, el uso de amiodarona puede empeorar la distensibilidad porque se asocia con depósitos a nivel del pulmón, causando una neumonitis intersticial. Entonces, con todo este perfil de toxicidad orgánica, nos preguntamos, ¿existirá alguna otra opción que sea una alternativa más segura a la amiodarona? O sea, que tenga la misma eficacia terapéutica, pero que no se asocie con tanta toxicidad orgánica a largo plazo. Pues la opción que se ha introducido en el mercado es la dronedarona. La dronedarona es una modificación estructural. Aquí ustedes pueden ver la amiodarona que está acá y la dronedarona que está acá. La dronedarona que está acá y la amiodarona. Vean que son estructuralmente muy parecidos. Sin embargo, hay modificaciones como por ejemplo este radical en la dronedarona que no lo tiene la amiodarona, y sobre todo lo que nos llama poderosamente la atención es que la amiodarona tiene 2 átomos de yodo. En cambio, la dronedarona no tiene yodo. Como una curiosidad con respecto a la historia de la amiodarona, esta molécula se empezó a utilizar no como un antiarrítmico. Al principio se le investigó como una opción novedosa como medio contraste. O sea, sería un medio contraste yodado. Sin embargo, daba una opacidad muy pobre. O sea, como medio contraste era muy malo. Pero resulta de que algunos de los pacientes fueron estudiados utilizando la amiodarona como medio contraste en cateterismo coronario. Y se observó de que estos pacientes tenían una estabilidad eléctrica increíble y por el otro lado causaba vasodilatación coronaria. Pero como era pésimo medio de contraste para opacificar, se dejó de utilizar para la investigación como nuevo medio de contraste y más bien se enfocó como un antiarrítmico que finalmente resultó en una excelente opción antiarrítmica. Como es de esperar, si tiene yodo, una glándula que depende mucho de yodo es la glándula tiroidea. Consecuentemente, los pacientes que toman amiodarona pueden tener alteraciones de la función tiroidea. Por ejemplo, este es T4, tiene 4 átomos de yodo, pero la amiodarona no se le queda atrás porque tiene 2 átomos de yodo. Consecuentemente, puede producir alteración de la función tiroidea. De hecho, la amiodarona puede producir hiper o puede producir hipotiroidismo, cualquiera de las dos situaciones clínicas. Aunque tenemos la idea de que la amiodarona solo causa hipotiroidismo, pero en una población no despreciable puede producir también hipertiroidismo. La amiodarona y la dronedarona han sido comparadas en múltiples ensayos. En esta publicación de la revista americana de cardiología, del Colegio Americano de Cardiología, la revista JACC, compararon dronedarona con amiodarona y ellos encontraron de que la toxicidad realmente orgánica es relativamente parecida, la dronedarona con respecto a la amiodarona. Y para la prevención de la fibrilación atrial recurrente entre la dronedarona y la amiodarona, realmente la eficacia terapéutica es bastante similar. Y entre la dronedarona y la amiodarona, en cuanto a todas las causas de muerte, también es bastante similar. O sea, no es lo que promete como en algunos estudios iniciales con la dronedarona. Entonces, la comparación entre la dronedarona y la amiodarona, podemos decir que en resumidas cuentas, la dronedarona es menos efectiva que la amiodarona para mantener el ritmo sinusal, pero tiene menos efectos secundarios. Y que por cada 1000 pacientes tratados con dronedarona en lugar de amiodarona, habrá 228 más de episodios de fibrilación atrial
pero 9.6 casos menos de muerte y 62 eventos adversos menos que requirieron de discontinuación terapéutica. Entonces, se sacrifica un poco la eficacia con la aparición de efectos secundarios. También tenemos que recordar de que la fibrilación atrial es un epifenómeno de una cariopatía estructural de fondo. Esto significa de que si bien nos llama muchísimo la atención la fibrilación, o sea, la punta iceberg, pero escondido por debajo hay un problema estructural cardíaco de fondo. En el caso de esta paciente, se le hizo un eco que documentó una hipertensión pulmonar de 41 milímetros de mercurio y una insuficiencia mitral trivial con una fracción de eyección de un 55%. Esta paciente se egresó con tratamiento con amiodarona, 200 miligramos por día, vía oral. Pero aquí uno se pregunta, ¿y qué hacemos con la fibrilación atrial que aparece y desaparece? ¿Le anticoagularíamos de forma permanente? Es otra controversia. Otra controversia porque la anticoagulación podemos establecer durante un periodo corto o de forma permanente. Y el problema es que la posibilidad de una transformación hemorrágica es siempre latente. Un paciente que de pronto nos sangra y si hace un evento cerebrovascular, puede ser de que el evento cerebrovascular sea de tipo hemorrágico con una mayor mortalidad. Pero si no lo anticoagulamos, también está el riesgo de que se vuelva a formar trombo dentro del atrio. Para ello, la anticoagulación crónica con warfarina ha sido la más estudiada. Esta debe de aplicar si el riesgo de cardioembolia es de más de 2% por año. Sin embargo, ¿cómo sabemos si un paciente tiene un riesgo de al menos 2% por año de cardioembolia? Para ello, aplicamos una escala, que es la escala de CHATS-2, en donde contempla por cada factor de riesgo un punto para ICC, un punto para hipertensión arterial sistólica, un punto si la edad es superior a 75 años, un punto si es diabético, pero si ya ha tenido un ictus previo, se duplica a 2 puntos. Y en el caso de esta paciente, vea que tiene ICC, tiene hipertensión sistólica y tiene casi un siglo, tiene 3 puntos. Eso significa de que si aplicamos la escala de CHATS-2, si tiene menos de 2 puntos, el riesgo de cardioembolia es de 2.8% por año. Pero si tiene más de 2, en el caso de esa paciente tiene 3 puntos, se justifica la anticoagulación, porque el riesgo de sangrado es superado por el riesgo de un evento de tipo cardioembólico. En los últimos años se ha ido cambiando la escala de CHATS por la escala de CHATS-VASc. Aparentemente la escala de CHATS-VASc tiene más precisión en cuanto a pronóstico, pero es un poquito más difícil de memorizar. Y lo mismo cuando tenemos la escala de CHATS-VASc y la escala de CHATS-2, hay un renglón de puntaje versus el porcentaje de riesgo de cardioembolia por cada año. Así es que entre los pacientes que tienen una fibrilación atrial está literalmente entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque tiene que mediar el riesgo de la anticoagulación, sobre todo el sangrado, y mediar el riesgo de cardioembolia. Si no la anticoagulamos, hay riesgo de cardioembolia, no solamente hacia el sistema nervioso central, sino también para otros sitios periféricos. Así es que para tomar una decisión, esto no es fácil. Hay que conversar con los pacientes y ver si tiene o no cumplimiento terapéutico, porque a veces, sobre todo en anticoagulación, en pacientes adultos mayores se vuelve bastante problemático por lo errático que es la intensidad de la anticoagulación con la warfarina. Vamos a ver un ejemplo que ilustra la dificultad para lograr una anticoagulación terapéutica
segura. Observen este caso. Claramente se puede apreciar de que hay una fibrilación atrial. Se trata de una paciente con una fibrilación atrial que es crónica y había consultado al servicio de emergencias por un cuadro compatible con un evento cerebrovascular de tipo isquémico. Aquí ustedes pueden ver cómo tiene una zona de infarto en la región, en el occipital derecha. Entonces, con una paciente que tiene una fibrilación atrial y tiene un evento ya isquémico, ¿usted anticoagularía a esta paciente? Pues fácilmente con la escala de CHAS-VAS o la escala de CHAS-2 tiene suficiente puntaje para ameritar de anticoagulación. De hecho, al final se anticoaguló esta paciente, se anticoaguló y se egresó del servicio de emergencias. Pero, ¿qué pasó? Un mes después, la paciente vuelve a consultar al servicio de emergencias, pero esta vez traído por el sistema 911 por alteración súbita del estado de la conciencia, y lo que se le encontró en la tomografía de control fue una hemorragia masiva a nivel temporoparietal izquierda. Entonces, ¿qué fue lo que salió mal con esta paciente? Pues resulta que a esta paciente se egresó de servicio de emergencias con anticoagulación con warfarina y se dejó cita de control en la clínica de anticoagulación. Pero a los 15 días, ella se había tomado la prueba de la anticoagulación. Sin embargo, la lectura de la prueba se le hace 15 días después, cuando al mes se le hace ya el seguimiento presencial. Y ya a mitad del mes ya tenía sobre anticoagulación, pero ella no sabía. Entonces siguió tomando la warfarina hasta que cuando llegó al servicio de emergencia al mes y antes de que fuese visto en la clínica de anticoagulación, estaba súper, hiper, mega anticoagulada. De hecho, la muestra fue reportada como que no coaguló. Entonces, ese es el problema ahora con la clínica de anticoagulación, que si lo ven hoy, se le manda un nivel de INR a la mitad del mes para que cuando llegue la cita presencial, o sea, un mes después, el que realiza la anticoagulación, el control de anticoagulación, sepa cómo ajustar la dosis de la warfarina. Pero en medio de el día cero hasta el próximo control, hay un mes de prácticamente punto ciego en cuanto a control laboratorial. Así es que cuando anticoagulamos a un paciente, para nosotros es muy fácil agregar una receta y prescribirle warfarina, pero entre la teoría y la práctica hay una brecha que es difícil de franquear. Por eso, en los últimos años está la tendencia de ir reemplazando paulatinamente la warfarina con los inhibidores directos de, ya sea de la trombina o de factor 10A, que son medicamentos más predecibles en cuanto a eficacia de la anticoagulación. Y con esta paciente lo que hicimos en sala de operaciones fue transfundirle plasma fresco congelado. Fue un tiempo en que no contábamos con el complejo protrombínico, porque de contar con el complejo protrombínico, la elección de una sobreanticoagulación masiva con warfarina sería el complejo protrombínico, el Octaplex, 3 frascos y lleva a niveles INR prácticamente a cifras normales. Se llevó a sala de operaciones para realizarle una craniotomía para drenaje del hematoma. Aquí ustedes pueden ver la pieza quirúrgica de este hematoma y, sin embargo, la paciente falleció a los 3 días. Otra opción novedosa para la fibrilación atrial es la exclusión de la orejuela, el lecho donde se esconden los trombos, ahí donde hay venoestasis o estasis sanguínea, y la exclusión de la orejuela elimina el sitio embolígeno. Esto se hace por medio de cateterismo, por medio de cardiología intervencionista, se hace un abordaje transeptal y se introduce este dispositivo
ese dispositivo que es autoexpandible se queda enganchado aquí en el orificio, en el osteo de la orejuela izquierda, y aproximadamente un mes después se suspende la anticoagulación porque se neoendoteliza alrededor de este dispositivo. Y aquí todo esto luego se convierte en una zona de un trombo organizado. Y este dispositivo de Watchman, el problema también es el costo, y se necesita centro donde haya personal entrenado para la colocación. Aquí ustedes pueden ver un dispositivo Watchman que tiene el tamaño como de una moneda de $1. Existe también una gran preocupación, ¿verdad? Sobre todo desde el punto de vista de la salud pública en relación a la erogación de los sistemas de salud. En esta publicación del año pasado en Current Cardiology Reviews analizan el impacto de la fibrilación atrial en Estados Unidos, y ellos llegan a la conclusión de que la fibrilación atrial incrementa el costo de atención en Estados Unidos en orden de $6,000 millones. $6,000 millones. Es una cifra astronómica. $6,000 millones. Eso significa de que si hacemos una comparación, en el año 2019, el presupuesto de la Caja Costarricense de Seguro Social fue de 4.1 millón de colones. O sea, equivale a 7.200 millones de dólares. 7.200 millones de dólares. Ese es el presupuesto anual de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en Estados Unidos, solamente para la atención de la fibrilación atrial, destina 6.000 millones de dólares. Nada más para que tengamos como comparación de lo astronómico que es el costo de la atención de la fibrilación atrial. Finalmente, algunos mensajes para llevar a casa. O sea, cuando me refiero a mensaje para llevar a casa, significa el llamado a la acción. ¿Qué tenemos que hacer con un paciente que tiene una fibrilación atrial? ¿Cómo enfocarlo? ¿Cómo manejarlo? Tenemos que meter a la cabeza de que la fibrilación atrial es una de las arritmias más comunes en el perioperatorio. Todos los que hemos trabajado con estos pacientes nos damos cuenta de que cada paciente con una fibrilación atrial es un drama distinto. Sobre todo si aparte de fibrilación atrial está tomando anticoagulante. Aunque venga para un lipoma, si está anticoagulado es todo un lío, todo un caos. Otro mensaje importante es que la toma de decisiones depende del impacto hemodinámico y el riesgo de la cardioembolia. Recordemos el concepto de riesgo de cardioembolia utilizando la escala de CHATS-2 y la escala más reciente de CHATS-WASC. Cuando tiene en la escala CHATS-2 2 o más puntos, el paciente amerita de anticoagulación, pero no podemos perder el norte de que la anticoagulación le agrega otro problema, que es una enfermedad. Esta enfermedad se llama la hipocoagulabilidad. Cambiamos una enfermedad arrítmica por una enfermedad hematológica, que es la hipocoagulabilidad. Y es bastante serio, ¿verdad? La hipocoagulabilidad, porque a veces un golpe menor, como por ejemplo un golpe en la cabeza, no produce ningún problema, pero un golpe en alguien anticoagulado se convierte en un sangrado intracraneal o un hematoma que amerita de resolución quirúrgica. Y también los pacientes que están anticoagulados constituye un serio reto para el manejo perioperatorio. Hay que pensar en el traslape, el preinicio y estar vigilando muy estrechamente el sangrado postoperatorio. Y con esta paciente, al final, le fue bien desde el punto de vista quirúrgico y le fue bien desde el punto de vista médico, a pesar que en recuperación había recurrido un par de veces con la fibrilación atrial.
Finalmente, la paciente permaneció en ritmo sinusal luego de completar la infusión de la amiodarona. Y esto ilustra una frase célebre que se aprende desde que uno está en anestesia, ¿verdad? Que la anestesia consiste en un 99% de tedio, pero un 1% de terror.